todo lo que se dijo se pueda reproducir y podamos compartirlo desde nuestras redes sociales también a otros compañeros, colegas, amigos y líderes sociales del municipio de Facatativá y ustedes en cada una de sus regiones. Entonces, un saludo muy especial a las personas que se conectan y que nos ven desde las diferentes plataformas digitales. Bueno, vamos a comenzar. Miren, cuando nosotros llegamos a este cargo tan importante como personeros, nos encontramos con muchísimas cosas que posiblemente desconocíamos, ¿sí? Por eso está presente el Ministerio Público, pero también está presente la parte administrativa, pero aquí quiero aclarar algo, y es que no solamente los inspectores de policía tienen temas relacionados con la parte o el derecho administrativo, la parte administrativa de la función pública administrativa, sino que también ejercen jurisdicción, ¿sí? También hay procesos que ellos manejan a su interior, donde hacen las veces de jueces de la República, como son, por ejemplo, los procesos de perturbación a la posesión y los procesos de perturbación a la servidumbre. Entonces tiene esa doble connotación, y nosotros como Ministerio Público hacemos ese control, hacemos esa intervención. Entonces a veces nos toca identificar si vamos a hacer un acompañamiento, simplemente acompañamiento esperando unas expectativas de las personas que solicitan nuestro acompañamiento, o que si realmente vamos a actuar dentro del proceso policivo como Ministerio Público. El día de hoy, para todos los asistentes, dos procesos que son muy importantes y que son quizás el dolor de cabeza que tenemos la mayoría de municipios del país. El proceso policivo de infracción urbanística, que todos lo conocemos, pero que ya vamos a dar un poquito más conceptos sobre el tema. Y otro es la violación o la transgresión a los planes de ordenamiento territorial en cuanto a las actividades, pero específicamente actividades de los establecimientos de comercio abiertos al público, pero también con un subtema que es lo que nos ha maltratado y lo que nos tiene trasnochados a muchos, y es todos estos establecimientos donde se expenden bebidas embriagantes, como lo son discotecas, bares. Vamos a hablar un poquito, por ejemplo, de los clubes, vamos a hablar un poquito de los sindicatos. Entonces, realmente esto es demasiado importante, y en este panel, que no va a ser académico en su totalidad, podemos entender un poco y mirar cuál es ese pensamiento que tenemos desde lo que es la inspección de policía y lo que es desde el Ministerio Público. Entonces, bienvenidos, y quiero iniciar con el doctor Diego. Quiero iniciar con el doctor Diego para que nos explique muy brevemente. Va a haber momentos en que les voy a decir tenemos un minuto, o vamos a tener 2 minutos de intervención, los van a poner aquí en el tablero en la parte de atrás. Entonces les ruego el favor que para poder que todo nos salga correctamente, respetemos los minutos de intervención o los momentos de intervención que tengamos. Si se quieren ampliar en el tema, entonces lo pueden solicitar y damos un tiempo extra a discrecionalidad de quien les está hablando. Entonces, para que todos participemos aquí, vamos a hacerlo muy amigable. Doctor Diego, me gustaría que brevemente usted nos contara de qué se tratan estos dos procesos, de qué se trata el proceso de policivo de infracción urbanística o por infracción urbanística, y de qué se trata este proceso policivo por violación al plan de ordenamiento territorial, exclusivamente en lo que tiene que ver con las actividades, pero las actividades de las que ya nos referimos, que es todo este tema nocturno de bares, discotecas y tiendas donde se venden bebidas embriagantes. Buenos días, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Buenos días a todos, señores personeros, personal de Chía, personal de la hora de alcalde. A todos los asistentes, muchas gracias por la invitación, señor personero.
Dentro de la ley 1801 de 2016 nos trae los comportamientos que son contrarios a la convivencia, a la integridad urbanística, las actividades económicas, etc. Entonces, encontrándonos dentro del temario de hoy, nos encontramos de que existe el comportamiento contrario a la integridad urbanística. ¿Qué buscamos nosotros, las autoridades de policía? Porque no solamente somos nosotros, como le decía usted, sino está la Policía Nacional, estamos los inspectores, están los alcaldes, para verificar el cumplimiento del ordenamiento territorial, verificar el cumplimiento de las licencias de construcción y verificar que la gente construya acorde a lo aprobado en su licencia de construcción. Es un tema demasiado complejo porque está lleno de mitos, está lleno de argucias de las personas, de los arquitectos, en los que dice: usted puede construir su fachada como le sale en la licencia de construcción y por dentro haga lo que quiera. Eso es lo que nosotros verificamos dentro de los procesos policivos, de que se cumpla estrictamente que se realice la construcción acorde a los planos aprobados y que no se contravenga ese tipo de situaciones que pueden poner en riesgo tanto a los habitantes del inmueble como a su entorno, como a sus vecinos. También, como lo decía usted, señor personero, el otro tema son los establecimientos abiertos al público, específicamente esos establecimientos que generan impacto en las tardes, impacto en las noches, tanto con el ruido, la ocupación de espacio público con personas bebiendo en las calles, violando el ordenamiento territorial. Es algo demasiado complejo, y más ustedes lo saben aquí en Parque La Tibá, donde se ha venido postergando la modificación o la modernización del plan de ordenamiento territorial, y solo se concentró en 3 zonas. Está la zona comprendida en el barrio Chicoaza, está la zona del barrio Cartagenita y está la zona de la vereda Tierra Grata en el cruce del Rosal, como lo llamamos. Ya se ha tuburizado esa zona, esas 3 zonas ya están completas, y pues con el pasar del tiempo también se ha venido abriendo establecimientos en los barrios. La persona que tiene una tiendita entonces le da por vender trago y extenderse en el horario, ocupar el espacio público con mesas. Es algo demasiado complejo, porque donde entramos nosotros, las autoridades de policía, a intervenir, ya es en el tema económico de la persona. Es algo demasiado impactante, porque el decir de la persona es que usted afecta a mi mínimo vital, porque me va a cerrar mi establecimiento. Entonces, es la ponderación de esos derechos dentro del proceso de policía. Bueno, perdóneme y excúseme, sigo con usted para poder entrar ya un poquito más. Aquí estamos atentos escuchando. Quiere decir que en el primer proceso, en el primer procedimiento, cuando el de licencias de construcción, el de infracción urbanística, quiere decir que existe una falta a la ley cuando se construye sin licencia, ¿cierto? Entonces una persona construye sin licencia, y ahí pues tiene que intervenir la autoridad competente para poder resarcir precisamente y volver las cosas al estado natural en las que se encontraban. Pero también hay otra, de acuerdo a lo que usted nos está diciendo, que a pesar de que tiene la licencia de construcción, la construcción no cumple con los lineamientos que la curaduría, o en este caso, por ejemplo, para Facatativá, la Secretaría de Urbanismo, ¿sí? en otros municipios de la Secretaría de Planeación, ¿sí? Dictaminó mediante una licencia, un acto administrativo, una licencia de construcción. Entonces, aquí tenemos 2 cosas que son importantes que debemos aclarar, pero también
es lo que está pasando no solamente en Facatativá, sino yo creo que es a nivel regional. Entonces, doctor Daniel Moyano, ¿sí? Aquí tenemos a los dos Danieles, pero entonces el doctor Daniel Moyano, quiero preguntarle muy específicamente lo siguiente, y es que aquí las personas se han acostumbrado a construir sin licencia, pero esto debe referirse y el motivo debe ser algo más profundo. ¿Por qué la mayoría de personas prefieren construir sin licencia, de manera ilegal, de manera remota, como le llamamos, y no acudir a una curaduría, a una secretaría de urbanismo, a una secretaría de planeación para solicitar precisamente la autorización por parte del municipio? ¿A qué se deberá? ¿Sí? Yo tengo aquí dos factores que los vamos a ir discutiendo en el transcurso de su intervención. ¿Usted qué cree, doctor? Bueno, muy buenos días, doctor John Jairo. Agradecerle la invitación que nos hace a la Personería Municipal de Chía. Saludo especial a todos los asistentes que están aquí en este bello auditorio y también pues a las personas que siguen la transmisión en vivo a través de redes sociales. Saludar al doctor Daniel Carreño, personero municipal de La Dorada, Caldas, y al doctor Diego, inspector de policía del municipio de Facatativá. Digamos que, retomando un poco de lo que dice el doctor Diego, frente al tema de las licencias, es un tema que lo aplica y se ve también mucho en el municipio de Chía, y es primero, viendo cifras, el 80% de los municipios en Colombia no tiene actualizado el plan de ordenamiento o el plan básico de ordenamiento territorial. Eso digamos que también es una primera alerta y ya te contesto la pregunta, doctor John Jairo, es una primera alerta de nosotros y sobre todo de los ciudadanos, de hacerle ese seguimiento y esa participación ciudadana frente a esas actualizaciones que tienen que realizarse a los planes de ordenamiento territorial o en los municipios donde hay plan básico de ordenamiento territorial. Entonces, para contestarte tu pregunta, doctor John Jairo, yo creo que el primer argumento y la primera etapa es el desconocimiento que tienen las personas, muchos de nuestros habitantes de la región o de la zona rural, que no conoce que para levantar cualquier tipo de pared necesita una licencia de construcción. Y también digamos que hay que decir que en ese tipo de licencias también debe ir en la relación frente a la desconfianza institucional. Lo voy a decir abiertamente, no pasa ni en Facatativá ni en Chía, en otro municipio de otro país. La oficina de planeación le dice al ciudadano: bueno, ¿usted quiere que yo le autorice la licencia? ¿Cuánto hay para eso? ¿Sí? Entonces, lo primero que nosotros vemos o que se ha visto es que llegan a la personería: doctor, es que estoy pidiendo la licencia de mejoramiento de vivienda y me están pidiendo plata en la oficina de planeación, aparte pues de los derechos que pues por ley hay que pagar. Y es precisamente eso, doctor John Jairo. Yo creo que hay una desconfianza institucional frente a los organismos urbanísticos, frente a la oficina de planeación. En otros municipios, no estoy diciendo que ninguno de los, o el que yo represento en este momento, pero sí digamos que eso debe ir, y esa es una misión legal de parte de las personerías, en vigilar y en hacer seguimiento a esas expedición de esas licencias, porque a unos se demora 15 días y en otros hasta 2 años, y siempre le ponen el pero: no, pero es que le faltó aquí la firma del arquitecto, no, pero es que acá no está autorizado según el POT. Entonces sí digamos que redondeando la respuesta, es la falta de confianza institucional, y por eso las personas consideran: no, yo levanto acá mi casa de 3 pisos, que finalmente yo después arreglo con el de urbanismo o con el de planeación, y digamos que en ese orden de ideas solucionan un poco el tema. Pero sí digamos que es el llamado desde el Ministerio Público, en primero denunciar, y segundo pedir la intervención de nosotros como Ministerio Público precisamente a las oficinas de planeación.
Doctor Daniel Carreño, por favor, queremos escuchar su concepto sobre el mismo tema. ¿Qué cree, doctor? Bueno, doctor John, primero agradecer la invitación a este importante evento, resaltarlo y exaltarlo para que se siga repitiendo a futuro. Yo creo que los espacios de academia, los espacios de disertación, de conocimientos, son los llamados hoy en día a brindar un apoyo y un aporte a la sociedad, a la juventud, a los académicos, a los profesionales. Yo diría que en el día de hoy, en la Colombia de hoy, se necesita más disertación, más academia y menos fiestas. Agradecer al doctor John, a su equipo de trabajo, un saludo especial aquí a los panelistas, a los compañeros personeros que hoy nos acompañan, la fuerza pública que encuentro en la parte de atrás, y paso ahora sí al tema de lo que usted me solicita. Me voy a alejar un poco de lo que estaba exponiendo aquí el doctor Daniel, y me voy a ir a una teoría sociológica, doctor. Voy a permitirme un poco más de tiempo. En el año, creo que fue 1969, en la Universidad de Stanford, se hizo un estudio sociológico. Ese estudio partió de dos elementos. Se colocó un vehículo en un barrio pobre, creo que fue el Bronx, y exactamente el mismo vehículo en un barrio rico de Estados Unidos. Les hicieron exactamente lo mismo, les desprendieron la placa y algún daño menor. En el barrio pobre, ese carro rápidamente fue desvalijado, ¿sí? En el barrio rico, el carro duró más o menos una semana en las mismas condiciones. ¿Qué hicieron? Le rompieron la ventana y al poco tiempo, en ese mismo barrio, el carro fue desvalijado. Esa teoría se repitió más adelante en edificios donde rompieron los vidrios de alguno y al poco tiempo aparecían más vidrios rotos en ese mismo edificio, en los edificios aledaños. ¿Y a qué voy a eso? Y me aparto un poco del tema de la desconfianza social, y yo creo que es a la falta de presencia administrativa, de presencia de autoridad administrativa del Estado. Entonces, voy a ser sincero, las inspecciones de policía lo dejaron siempre. Yo inicié mi vida profesional en el año 2004 de inspector de policía, y las inspecciones de policía se volvieron, ¿no? O han sido siempre como la última línea, la última base, donde uno tenía que decirle: oiga, alcalde, présteme un carro porque están construyendo, présteme, me enteré que están haciendo una urbanización en tal parte, eso espere, eso usted no tiene los medios. O uno con la simple secretaria empiece a moverse a tratar de frenar algo que venía, cuando esto era un contexto impresionante, sobre todo en las grandes ciudades, que había ido a fortalecerse entre el urbanismo y las inspecciones de policía para haber frenado todas esas obras que se venían y que estaban llenando los municipios y las ciudades de construcciones sin ningún permiso. Aquí en Faca no estamos alejados, sabemos del tema arriba, del tema de Cartagenita, Mana Blanca, de donde yo vengo, La Dorada, tiene un asentamiento de más o menos 1.400 familias, donde iniciaron 100 familias, 120 familias, ya van 1.400, y no hay forma de parar eso, no hay forma de pararlo. Esto tiene que tener unos dientes tanto a nivel de planeación como a nivel de las inspecciones de policía. Yo creería que hoy en día está llamada a los municipios a crear unas unidades especiales de espacio público, de recorrido de espacio público, de recuperación, de poder ver las obras que se están haciendo, los asentamientos ilegales que están llegando, y brindar una pronta atención a una queja. A veces va la persona a la inspección, se queja, y el pobre inspector con su secretaria o su asistente o sus dos asistentes tiene un cúmulo de procesos por delante, y por hasta los 2-3 meses que le puede dar una solución o ir a mirar qué es lo que estaba sucediendo con esa construcción ilegal. Entonces yo me separo un poco de la desconfianza del doctor Daniel, y yo diría que más es un contexto de falta de presencia administrativa por parte de los municipios en prevenir y en hacer seguimiento a esas construcciones que uno ve que están haciendo.
pero muchas veces no hay el tiempo, no hay la infraestructura humana ni tecnológica para hacer un seguimiento a eso. Bueno, muy interesante. ¿Les parece el tema interesante? Bien, vamos a dejarlo de la siguiente manera. El tema de la desconfianza de la que habla nuestro personero del municipio de Chía, eso pasa normalmente. Las personas desconfían de su aparato, del aparato administrativo por miles de razones, ¿sí? Pero también tenemos la falta de herramientas y de instrumentos. También lo manifestaba el doctor Daniel, la falta de un plan de ordenamiento territorial ajustado a las dinámicas modernas de la administración pública, y no solamente de la administración pública, sino de las dinámicas sociales y de los fenómenos sociales. Es decir, que un instrumento como es el plan de ordenamiento territorial debe estar acomodado de acuerdo a cómo la sociedad va cambiando, ¿sí? Un tema macroeconómico, un tema económico, es también un tema de seguridad. O sea, el plan de ordenamiento territorial es la herramienta para el desarrollo de cada uno de los municipios. En algunos municipios, lo decía el doctor Daniel, yo simplemente lo que hago es recopilo e informo. Hay planes básicos de ordenamiento territorial, esos en municipios que cumplen unas connotaciones diferentes, por ejemplo, a Facatativá por su número de población o por el tema de sus ingresos anuales, de sus presupuestos. Entonces, por eso en algunos municipios se llama plan básico y en otros municipios se llama plan de ordenamiento territorial. Bueno, los esquemas de ordenamiento territorial son esquemas de ordenamiento territorial, también como por ejemplo municipios de sexta categoría. Entonces, también se llaman esquemas de ordenamiento territorial, planes básicos de ordenamiento territorial y planes de ordenamiento territorial. Muchas gracias al señor que está allá en el público, que me hace caer en cuenta sobre el tema. Ahora, voy a dar y decía el doctor Daniel, la falta de presencia institucional. Entonces, la falta de control. Y aquí quiero hacerle una pregunta al señor inspector de policía. Entonces, sabemos que quien controla el tema urbanístico son los ejecutores, es decir, los inspectores de policía, ¿sí? Pero quien genera la política de construcción o la política en temas de ordenamiento territorial es el ejecutivo. Entonces, digamos que en un ejemplo muy corto, quiero que usted nos informe, nos diga, nos manifieste con el siguiente ejemplo, en cuanto a las competencias, ¿sí? Entonces, llega una persona, llega y denuncia y dice, en el barrio El Copihue se está levantando una construcción, entonces necesitamos que por favor, nos parece que esa construcción no cumple con los lineamientos que exige la ley y mucho menos con los planes de ordenamiento territorial. Entonces, se informa y lo informa a la Policía Nacional. Entonces, la Policía Nacional va a esa edificación y le solicita, ojo lo que estoy diciendo acá, le solicita el señor agente de la policía, le solicita y le dice, venga señores, que nos acaba de llegar una denuncia diciendo que se está construyendo sin el lleno de los requisitos legales, por favor, ¿me puede mostrar su licencia de construcción? Entonces, aquí le hago la pregunta, ¿es competente la Policía Nacional para poder iniciar como primer interviniente estos procesos de infracción urbanística? La policía puede acudir al sitio y verificar de que efectivamente se esté cumpliendo con el permiso, que se tenga el permiso, pero a través de un informe, el señor policía debe indicarle al inspector, que es quien tiene la completa competencia, en decirle, en el barrio El Copihue visité una obra la cual sus vecinos están manifestando de que no cumple con la licencia que verifiqué o con la licencia que no me presentaron. Ahí es donde inicia la actuación del inspector de policía, en ir a verificar si efectivamente tiene la licencia en el campo, allá en la construcción, y decir en compañía de una persona idónea, porque los inspectores de policía tampoco son arquitectos ni ingenieros para ir a leer un plano, de pronto empíricamente o con el transcurrir del tiempo ya identifican un área dentro del plano
pero no quiere decir de que puedan emitir un concepto pleno de lo que autoriza la licencia de construcción. Entonces, va en compañía del inspector de una persona idónea y verifican efectivamente si cumple o no cumple con la licencia, si tiene o no tiene la licencia. Pero la policía tiene, volviendo al inicio de la pregunta, la policía también tiene esa competencia en ir a verificar y decir, señor, ¿tiene la licencia? Si tiene la licencia, déjemela ver, y yo hago un informe al inspector de policía para que el inspector venga y verifique que efectivamente se cumplió con esa licencia de construcción. O si no tiene, pues efectivamente, hágame un favor, suspenda provisionalmente, mientras que el inspector viene, impone los sellos si no le presenta la licencia o si no la tiene. Es así, señor. Nosotros recibimos quejas todos los días en nuestras personerías sobre los mismos temas, ¿sí? Pero muchas de las quejas es que la policía llegó y suspendió la obra de manera verbal, ¿sí? Pero cuando nosotros vamos y hacemos la intervención, vemos que en las visitas que hacemos no le hicieron caso al señor policía. Entonces sí quiero que quede muy claro el tema, hasta dónde va ese poder de policía frente al tema de la suspensión y hasta dónde va el poder de policía frente a la competencia directa del inspector de policía. Ahí quiero hacer una aclaración. El policía le dirá a la persona, pare porque usted no me está presentando una licencia de construcción. En ese caso, cuando la persona continúa, está desacatando una orden de policía y es susceptible de que se le imponga una medida correctiva por no acatar esa orden que le está dando el policía. Un comparendo. Una orden de comparendo que se establece en el artículo 35, numeral 2. Entonces, usted está desacatando la orden que yo le di porque usted no está cumpliendo con los requisitos. Vaya y preséntese donde el inspector. Es importante, y eso se lo quiero recalcar, es que de pronto pasa, es muy común eso. A veces les da pereza a los policías de escribir. Ellos hacen todo el procedimiento muy bien, hacen la situación, intervienen en el hecho, pero a veces les da pereza escribir, redactar una carta, un oficio, indicando en tal sitio para una obra porque hay quejas de los vecinos. Es algo que hay que comenzarles a cambiar el chip con el transcurrir del tiempo y decirle efectivamente hay que informarle las actuaciones que ustedes realizaron para darle esa legalidad a esas actuaciones que ellos cometieron. Porque ¿de qué sirve que vaya el policía y le diga pare el domingo, que es lo que acostumbra hacer la gente en fundir sus planchas, cuando el lunes ya pasa el mismo policía por el frente y ya construyó, no pasó nada? Hay que escribir. Es muy importante transmitir la información a las autoridades competentes. Pero cuando suceden cosas como esta, entonces escriben al Ministerio Público y escriben a las personerías municipales. Y nos dicen, señor inspector, señor personero o personera, nos están violando nuestros derechos fundamentales y el debido proceso. No nos escuchan, nos suspendieron sin escucharnos precisamente en esta clase de procedimientos. Quiero preguntarles, porque tenemos presencia del Ministerio Público de dos importantes municipios, uno de Cundinamarca y uno de Caldas. Cuando les llega a ustedes esas solicitudes, ¿cuál es la intervención que hace la personería municipal? Una intervención preventiva de acuerdo, por ejemplo, a la resolución 132 del 2014 de la Procuraduría General de la Nación, o una intervención como Ministerio Público de acuerdo a las funciones que tenemos nosotros los personeros, de acuerdo al artículo 178 de la ley 136. Sí quiero que nos expliquen un poquito el tema para así ir avanzando un poco más. Doctor Daniel, cualquiera que quiera. Bueno, yo voy a ir al punto textual, y esto es a diario, yo creo que en todos los municipios de Colombia, donde inicia su proceso, su procedimiento el inspector de policía, y lo primero que hacen es acudir
o a la acción de tutela o al mecanismo del personero municipal mediante la solicitud de intervención como Ministerio Público y en defensa de su protección de lo que ellos consideran que está vulnerado. Yo siempre actúo al marco, en este tipo de procesos, al marco primero de la intervención como Ministerio Público. Entonces, lo que hago es solicitarle al señor inspector, de manera previa y preventiva, envíeme el expediente de la manera más expedita para hacer un análisis y revisarlo. Inmediatamente se revisa, bueno, con algunos de los abogados, y se ordena una visita al lugar donde esté. Presencia del inspector, presencia del personero, y como siempre acudo a la fuerza pública, porque son también los garantes, digamos, de alguna forma de la seguridad, o si ya hubo una intervención de ellos, es importante escucharlos de qué fue lo que acudieron y hicieron. Posterior a eso, se le da una respuesta a esa persona que está solicitando esa intervención y se le dice al señor inspector: o continúe, o ojo, porque se está cometiendo de pronto un error, porque usted no tiene plenamente identificado el predio. Ya me pasó en un caso donde el predio correspondía a otra dirección diferente y se estaban realizando las diligencias sobre ese inmueble. Tema de alguna afectación, por ejemplo, de construcción, pero hay que abarcar todo, porque muchas veces esas personas que llegan a construir una casita que uno la ve humilde en madera, y son personas víctimas de desplazamiento. Entonces hay que hacer un arraigo, una caracterización de esas personas, porque yo no puedo ir a tumbar o a desalojar, máxime cuando ya hay unas normas de rango, unas sentencias de rango constitucional que nos ordenan a nosotros previamente hacer una caracterización y un arraigo de esas personas. Ya les pasó a un inspector de policía allá, un desalojo de 10 personas, tumbaron las viviendas, se vinieron, Ministerio Público, fui hasta allá, verifiqué, llevaban más o menos 5 años viviendo en ese inmueble. ¿Quiénes son ustedes? Personas de 70, niños de meses, víctimas de desplazamiento. Requiero a la administración municipal: muéstrenme el expediente, qué hicieron ustedes, cómo caracterizaron a esas personas, las determinaron, qué soluciones les van a dar. No, la señora inspectora de policía erró, desalojó. Como Ministerio Público me tocó, pues primero ganarle unas enemistades temporales, que después lo van a entender que eso tocaba hacerlo así. En tutelé, el señor juez de primera y segunda instancia ordenaron, como ya los habían desalojado, vincularlos a un proceso de reubicación en unos hogares, caracterizarlos, brindarles temas de educación, de salud. Entonces, esto abarca muchas cosas, doctor John. Esto no es a veces solo ver la construcción, o ver el cucurucho, o ver la invasión, sino que eso tiene una trascendencia que uno como Ministerio Público debe ir de la mano con el funcionario de la administración. Esto no se trata de separar poderes o de lidiar, sino tiene que ir de la mano antes de proceder, para evitar esos errores que le cuestan a la administración a futuro, tema económico y tema social. Doctor Ramírez. Bueno, nosotros desde el municipio de Chía lo que hacemos como Ministerio Público es hacer la intervención desde la manera preventiva, doctor. Digamos que no se ha dicho acá, pero el proceso de policía es un procedimiento abreviado, que en teoría en menos de 6 meses tendría que haber un fallo por parte de un señor inspector. Sin embargo, pues en la lógica eso nunca pasa, ¿no? Exactamente. Entonces, desde ese punto de vista, lo que nosotros hacemos es, obviamente, en el caso que nos plantea el doctor John Jairo, es ir a la inspección de policía, preguntarle al inspector qué pasó, que si hay una orden de suspensión de parte del inspector, por qué la tomó, porque digamos que en Colombia se privilegia el debido proceso. Asumimos que todas las actuaciones de los señores inspectores están bajo el amparo de la legalidad. Entonces no podemos llegar allá, como lo decía el doctor Daniel, con esa división de poderes a
a ir a atropellar y venga, usted tiene que hacer eso, porque entraríamos también en la delgada línea de coadministrar o de tomar decisiones administrativas de parte de la autoridad municipal y que como Ministerio Público no podemos hacer. Entonces lo hacemos de manera preventiva, verificamos el acta de suspensión o qué fue lo que pasó y escuchamos evidentemente la otra parte, a la ciudadanía, la llamamos o vamos, nos desplazamos hasta el sitio donde ocurrieron la infracción urbanística y lo que primero vamos a buscar es, venga, ¿ustedes tenían la licencia, sí o no? Nos ha pasado que nos dicen, sí doctor, teníamos una licencia de demolición, pero demolimos, pero una vez hicimos el piso contiguo. Entonces ahí es donde también vienen esos inconvenientes y es que se tomó la suspensión, la medida de suspensión y dicen, pero ¿qué si yo tenía la licencia de construcción? Pero ve uno el criterio de la licencia y no es lo que está definido, como ya lo había dicho aquí el señor inspector. La toman o para demolición o para construcción, o otro caso que se me viene en este momento a la cabeza, y es que la fachada estaba perfecta, pero cuando fueron a revisar al interior, la entrada, donde aparentemente en el plano estaba la entrada, era la cocina o el baño, es decir, redistribuyeron toda la estructura interna, y eso es algo que las personas no saben, y es que también está prohibido. O sea, no solamente porque tengan la licencia y van a construir un piso, no sé, 80 metros cuadrados distribuidos con 2 habitaciones, 3 baños, una sala comedor y una cocina, no quiere decir que lo puedan ya, después de ese otorgamiento de esa licencia, lo puedan redistribuir. Ah, no, yo ya no hago 3 baños, sino voy a hacer uno para darle más amplitud a otra habitación. Entonces, digamos que, redondeando la respuesta, doctor John Jairo, pues lo que hacemos es primero la intervención, dado el proceso abreviado y dado a que presumimos pues la buena fe y la legalidad de todas las actuaciones por parte de los inspectores de policía. Quiero agregar algo a lo que dicen los señores personeros, es la actividad que tienen las personerías municipales dentro del proceso policivo, en el tema de comportamientos contrarios a la integridad urbanística. Tuve la experiencia en un asentamiento ilegal imponer una medida de demolición y de multa a una persona que realiza una construcción en un sitio donde no se puede, que es espacio público, pero lo importante de la situación es la intervención que tuvo la personería municipal en el respaldo a las garantías procesales de la persona. Acudieron, interpusieron, actuando a nombre del ministerio, interponen los recursos y dentro de eso se realiza la modificación del fallo en el que se dice que efectivamente hay que garantizarse que las entidades de la administración municipal realicen lo de su competencia, tanto la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Planeación, para evitar una lesión o una conducta que sea punible en contra de esas personas a las que se les imponen esas medidas. Entonces yo creo que es importante el acompañamiento que tiene el Ministerio Público en ese tipo de procesos para evitar la violación del debido proceso, como lo decía el doctor Daniel Carrera. Bueno, aquí voy a hacer una pregunta que posiblemente va a haber polémica. ¿Sí? ¿Me escuchan allá atrás? ¿Claro? Bueno, bienvenidas a ustedes, mujeres del Ejército Nacional, bienvenidas a este foro. Esta es su casa, y también un agradecimiento al coronel Rosero por habernos escuchado también, y lo mismo a todos los coroneles que se han puesto. Saben que la fuerza pública ahorita está en un tema de capacitación bastante arduo, y me place mucho que ustedes estén presentes el día de hoy. Bueno, yo creo que en la ley 1801 hay unas competencias para los personeros municipales, ¿sí? Pero hay una que me llama la atención y me gustaría saber
por ejemplo, si han tenido la experiencia, pero más que la experiencia, porque quiero escuchar a las dos partes, es qué opina también el operador, ¿sí?, en este tipo de procesos de policía. La competencia puntual que tienen los personeros es que pueden suspender los actos administrativos o las decisiones que el inspector de policía genere dentro del procedimiento de policía. O sea, nosotros como inspectores de policía podemos o suspender o podemos ir un poco más allá sobre el tema. No solamente la suspensión, sino también podemos solicitar que se revoque precisamente el acto administrativo, ¿sí? Esto tiene que ver, es un poco más jurídico, ¿por qué? Porque en dos procesos no lo podemos hacer, que es cuando tienen poderes jurisdiccionales los inspectores de policía, ¿sí?, que es en los de perturbación a la posesión y perturbación a la servidumbre. Pero en los demás procedimientos, los personeros podemos solicitar la suspensión y en determinados casos, cuando hay derechos humanos, ¿sí?, y derechos fundamentales que se están transgrediendo, pedir inmediatamente la revocatoria del acto administrativo. ¿Ustedes qué opinan frente a este tema y si les ha sucedido? Que nos cuenten un poco la experiencia. Bueno, doctor John Jairo y a todos los que nos están escuchando en la mañana hoy. Nosotros hemos solicitado efectivamente la suspensión de una medida de demolición y de multa, porque las dos, la multa y la demolición, no son excluyentes, o sea, se tienen que aplicar sí o sí. Nosotros la hemos solicitado cuando es evidente la vulneración de las personas que están objeto de esa medida de policía. Ejemplo concreto: dos adultos mayores, el señor tenía 85 años más o menos, y su esposa unos 75, casi 80 también, en donde los dos eran campesinos o son campesinos del municipio. Los dos no conocen de leyes, es decir, no saben leer, no saben escribir, y digamos que al hacer ese proceso tan rápido, pues el inspector de su momento determinó la multa, que la multa es hasta de 200 salarios mínimos dependiendo del avalúo del predio. En ese caso eran como 80 millones de pesos, más la demolición de una habitación adicional a la que tenían, y que pues evidentemente dentro del proceso se evidenció que eso fue construido, no sé, hace como 50 años atrás y que nunca tuvo licencia de construcción. Resultado de la jornada: tenían que demoler no solamente la piecita que habían hecho estos dos campesinos adultos mayores, junto con la que normalmente hace más de 50 años llevaban ahí conviviendo. Entonces, en ese caso, nosotros, más la multa de como 80 millones de pesos. Entonces, nosotros ahí en ese caso, viendo la proporcionalidad, el principio de proporcionalidad y de razonabilidad, porque evidentemente los adultos mayores no contaban con una familia extensa, no tenían hijos, por ende no tuvieron nietos, los hermanos pues ya habían partido de este mundo. Logramos, obviamente, a través de esos dos principios de razonabilidad y proporcionalidad, precisamente que se suspendiera la demolición y el cobro de la multa, porque nos parecía como Ministerio Público que no era razonable cobrarle a dos adultos mayores una multa de más de 80 millones y aparte de todo dejarlos sin vivienda. Digamos que fue una labor que también, hay que decirlo, el alcalde municipal también se puso la mano en el considere, y también era un efecto, digamos que un efecto político para él, decir, deje a dos habitantes del municipio, campesinos, adultos mayores, sin vivienda. Entonces, en esos casos, cuando la razonabilidad y cuando confluyen esos derechos y ese conflicto de derechos entre adultos mayores, que son población igual que los niños de mayor protección, pues digamos que ahí sí
digamos que intervenimos solicitando la suspensión de esa medida. Hay un sector académico y quiero que sigamos con el tema, ya les doy la palabra, que manifiesta y dice que hay una extralimitación de los personeros municipales al tomar esta clase de decisiones. Sin embargo, la ley es quien trae esta facultad para los personeros municipales. ¿Cómo lo han tomado, por ejemplo, cómo lo toma el operador, cómo toma la intervención de un personero a la hora de suspender cualquier actuación que ustedes estén llevando a cabo de acuerdo a su marco normativo y a sus funciones como inspectores de policía? Doctor, yo lo hablo desde mi experiencia. El caso que les comenté anteriormente tuvo la intervención de la personería municipal en garantía de la persona a la cual se le estaba iniciando o se le inició el proceso. Y al iniciar el proceso se fueron abriendo ventanas dentro del mismo y se va evidenciando de que la persona vivía en otra invasión, de que esa invasión tuvo un problema estructural también y se cayó el ranchito que tenía y por eso la señora salió de ahí, y que la señora tenía 4 hijos y que la señora tiene problemas mentales. Por eso es que interviene la personería municipal y dicen, oiga, no, espere, verifiquemos primero cuáles son las condiciones, si la podemos reubicar, si se puede generar algún tipo de subsidio de arrendamiento, e intervenga la administración municipal con todas sus entidades para garantizarle a esa ciudadana de que efectivamente pueda garantizársele sus derechos. Lo hablo desde mi punto de vista, pues no es por salir del paso como funcionario, sino que es el apoyo que le brinda el Ministerio Público a la persona, pues es fabuloso. Una persona que no tiene el acceso a pagar un abogado y que le brindan esas garantías, pues no tiene uno por qué disgustarse como funcionario, sino todo lo contrario. Cuando venga la acción de tutela, porque es predecible que va a llegar una acción de tutela, ¿a quién también tienen que vincular? A la personería municipal, porque la personería municipal estuvo dentro del proceso, y qué más garante que la misma personería municipal dentro del procedimiento. Entonces, pues yo creo que no hay inconveniente en que las personerías municipales o el Ministerio Público intervenga dentro de los procesos policiales. Además, y perdón ahí como la réplica, doctor John Jairo, es una solicitud, no es que nosotros, o en mi caso, le haya dado la orden al inspector de policía de suspender la ejecución de ese acto administrativo. Sugerimos en una mesa de trabajo, venga, ustedes cómo van o sea, lo vimos desde la parte social y la garantía de derechos de los adultos mayores. Bueno, yo lo voy a abordar de la siguiente forma, y es que, y lo voy a decir con respeto aquí por el doctor Dieguito, tengo gran amistad, a veces los funcionarios nos volvemos mecánicos. Yo soy funcionario público del nivel administrativo, inspector, secretaría jurídica, y a veces uno se vuelve mecánico, le llega la querella o le llega la situación, uno va y mira, demolición, lo que haya que hacer, y se le olvida mirar el contexto de los lados, ¿cierto? Voy a las palabras aquí del doctor Daniel Moyano, de la proporcionalidad y de la racionalidad que tiene uno que tener como funcionario al momento de aplicar la norma, y ya lo dice nuestro actual procurador también, del tema de la prevención antes que la actuación. Y nosotros estamos facultados bajo 2 aspectos, doctor John. La ley 1801, no tengo claro el artículo, prevé claramente la intervención de las personerías o del Ministerio Público, creo que es así que lo dice, en los procesos de policía. Igualmente la ley 336 que lo regula a nosotros nos prevé también la 136, pero también nos mete, digamos, en ese cuento de la intervención en estos procesos administrativos y de policía. Voy a decir por qué estoy hablando de esto, de que uno tiene que mirar el contexto de los lados. Me llega a mí un proceso, una solicitud de intervención de una persona que había hecho un encerramiento al lado de su casa
y inició la intervención de demolición, bueno, de falta urbanística para demolición de ese encerramiento que había hecho. Me voy yo al barrio, llego a la casa, sí, casi siempre hago eso, esa operación. Reviso y él me dice, es que observe que no es solo mi casa, sino es mi vecino, el otro vecino, todo la gente haciendo encerramientos. Ya empiezo yo a indagar por qué estaba sucediendo eso en el contexto del barrio, bueno, del sector, y todos me dicen, es que aquí se nos metió la delincuencia y también la indigencia, y empiezan a mostrarme fotos, pues las frentes de las casas se habían vuelto el sanitario de los indigentes, si colocaban un bombillo en sus casas se lo robaban. Yo decía, ¿cómo le vamos a tumbar a este que empezó a hacer y no le vamos a tumbar a los 50 que tienen allá también el encerramiento? Entonces, digamos, me reúno yo con el secretario de gobierno sin hacer intervención. Yo le decía, no tome esto como que yo le estoy dando una directriz. Si ustedes tienen que hacer la demolición, esa demolición, háganla. Pero tengan ese contexto ustedes, que es que son un barrio entero, un sector completo, quienes están haciendo ese encerramiento, y la falta es atribuible, o el tema es atribuible a una falta de intervención administrativa y también por parte de la seguridad de la policía, de crear un CAI, de dinamizar aspectos de sacar a los indigentes del sector, o bueno, no sé cómo manejar eso, y el hurto también a las casas que se estaba produciendo. ¿Qué acuerdo llegamos con la administración o qué se pudo llegar desde el Ministerio Público en cabeza mía de personería y en cabeza de la administración? Y vamos a iniciar ahorita en enero unos diálogos con todos esos infractores que hay, concientizándolos de que ellos mismos sean quienes quiten esos encerramientos, pero también que haya un compromiso por parte de la administración de crear unos temas de seguridad que les garanticen a ellos que sus viviendas pues no van a ser, digamos, el sanitario, ni van a ser las víctimas de que les roben las tejas, de que no puedan dejar la cicla afuera, porque todo se lo hurtan. Entonces yo creo que esto es un contexto que hay que trabajarlo, no podemos cerrarnos a la norma y cumplámosla, sino hay que mirar a nuestros alrededores y también escuchar a la sociedad, escuchar a los vecinos, escuchar a la gente, y que sea partícipe tanto el Ministerio Público como la administración de poder dar una solución efectiva, porque fácil había sido tumbarle y el resto, ¿qué había pasado? Importante que quede claro que el Ministerio Público tiene la competencia para solicitar la suspensión, y no solamente de actos administrativos, sino de los fallos de los inspectores de policía y de los comisarios de familia. ¿Sí? Es claro, eso se encuentra en el artículo 211 de la ley 1801 de 2016. Bueno, entonces es una referencia normativa. Quiero cerrar este tema, para ya nos queda muy poco tiempo para abordar el otro que también es de mucha importancia, diciéndoles para que ustedes nos manifiesten cada uno de sus roles, ¿sí? ¿Cuál podría ser una posible solución? ¿Sí? Vamos a ser de asesores del Ejecutivo, de despachos, y vamos a proponerle, vamos a decirle a los alcaldes municipales, decirles, tenemos una posible solución para que este tema del control urbanístico no se salga de control. Hay varios aspectos, ¿no? El aspecto tributario, ¿no? Cuando una persona construye sin licencia de construcción, son recursos que dejan de ingresarle al municipio, ¿sí? Y esos recursos también afectan directamente a las personerías municipales, quiero que lo sepan, porque esos recursos por pago de licencias, ¿sí?, de construcción entran a unos rubros directos de donde posiblemente salen para municipios de primera, segunda y segunda categoría, especial, primera y segunda categoría, los salarios y los presupuestos de las personerías municipales. Son ingresos corrientes de libre estimación. Entonces, ¿cuál sería, muy brevemente, un minuto para cada uno, para que
hagamos de asesores y hablemos con nuestros alcaldes, les digamos, esta puede ser una posible solución. Yo sé que 1 minuto es muy corto, pero quiero que hacer el ejercicio. ¿Quién comienza? Yo creo que una de las herramientas más importantes son los planes de ordenamiento territorial, y es fijar, o sea, establecer los criterios, pero que no dejen ambigüedades, no dejen, como se llama comúnmente, el miquito suelto dentro del mismo acuerdo con el que se aprueba, en el que se permita de pronto legalizar construcciones o se puedan legalizar predios para expansiones urbanas. Yo creo que hay que delimitar muy bien los entornos de las cabeceras municipales para evitar ese tipo de desarrollos urbanísticos. Es importante que a través de esa herramienta se fijen unos criterios muy claros referente a la expansión urbana. Entonces, creo que esa sería una de las herramientas principales con las que los alcaldes deben meter la mano. Como decía aquí el doctor Daniel, el 80% de los municipios del país no tienen sus planes actualizados. Actualícenlos, pero vuélvalos un candado. Y otra situación que ha venido afectando a toda la provincia de la Sabana Centro, Sabana Occidente, es el tema del río Bogotá. Es algo que ha afectado bastante, por ejemplo, a Facatativá, en el no dejar su crecimiento y que crezca de manera ilegal y arbitraria. Bueno, 1 minuto. Como empecé y como le dice aquí el doctor Diego, las actualizaciones a los planes de ordenamiento territorial es fundamental. 2, teniendo las actualizaciones, tenemos, o los municipios tendrán también que hacer sus actualizaciones catastrales. Pedir el apoyo al IGAT, a los gestores catastrales, pero dentro de la experiencia que vivió Chía en este año 2025 es que los consejos municipales sean consecuentes a lo que ya hablábamos de principios de razonabilidad y proporcionalidad, y que no aumenten la tarifa del 100% de una frente a la actualización. Eso lo está viviendo Chía, eso lo han vivido otros municipios de Colombia, que frente a las actualizaciones catastrales, que también va a actualizar la realidad del municipio en temas urbanísticos y en temas económicos, se pide respetuosamente que los consejos se limiten las tarifas a cobrar a nuestros contribuyentes. Pues sin duda lo compartido es precisamente lo que establecen aquí nuestros dos compañeros de panel, y es si la casa está en orden a través de un plan de ordenamiento territorial, sin duda alguna va a funcionar todo. Entonces, digamos que es obligación de los municipios, es una obligación tener su plan de ordenamiento territorial actualizado, poder definir las áreas, poder definir los lineamientos de crecimiento. Es lo que le pone orden a la casa, no hay ninguna otra forma de poderlo organizar. Y de otro lado, el fortalecimiento a los temas de las inspecciones de policía, el tema de urbanismo también. Yo creo que esas unidades son importantes para poder organizar la casa, pero sin duda alguna es el plan de ordenamiento territorial lo que define esa organización del municipio, doctor John. Bueno, aquí los tenemos y son soluciones que, digamos que no son a corto plazo. Facatativá tiene una herramienta en su ordenamiento territorial que ya cumplió más de 20 años y que está en mora para que se hagan los ajustes correspondientes de acuerdo a lo que todos estamos de acuerdo, ¿sí? Que es la modernidad, los fenómenos sociales y los fenómenos del territorio. Y para terminar este tema, sí, el tema del río Bogotá, la sentencia del río Bogotá y toda la normatividad ambiental prevé muchísimas cosas para la sabana. Entonces, por ejemplo, aquí hay académicos y hay personas que sostienen y piensan que no se puede construir 1 metro de terreno en Facatativá, porque hay una limitante que se encuentra no solamente en la ley 99, sino que se encuentra también en varias disposiciones y fallos judiciales, que son las órdenes
de la sentencia del Río de Bogotá. Bueno, entramos a un tema ya para terminar que es bastante complejo, y es este de los establecimientos públicos o abiertos al público donde se expenden bebidas embriagantes, bares, discotecas, y tenemos una figura muy famosa que nos ha puesto a, por lo menos algunos personeros de la Sabana, a pensar mucho en lo que las personas analizan e interpretan de las normas para transgredir las normas, ¿sí? Que es el caso de los famosos sindicatos. Entonces todos conocemos las figuras de los sindicatos, ¿sí? Pero los conocemos desde el punto de vista laboral. Pero quiero contarles algo, que hay sindicatos y existen sindicatos en varios municipios que no son para temas laborales, sino son precisamente para evadir, ¿sí?, la responsabilidad policiva, administrativa y legal para poder funcionar, en este caso los famosos sindicatos que funcionan como bares, discotecas abiertos al público y que no tienen un control directo de la administración o de las administraciones municipales. Es decir, que si aquí existe un decreto municipal donde un bar o una discoteca puede trabajar hasta las 11 de la noche o hasta la 1 de la mañana, en la figura del sindicato no opera y no se le puede señalar un horario correspondiente, es decir, que pueden estar hasta las 5 de la mañana, 6 de la mañana, 8 de la mañana, o que si quieren 24 horas del día. Entonces, eso funciona en Facatativá y ha funcionado en Facatativá. Anteriormente eran los famosos clubes y ahora esos clubes se transformaron en sindicatos. En Bogotá están llenos Bogotá de sindicatos, ¿sí? La Personería de Bogotá ha acompañado bastantes cierres, más que todo en el sur de la ciudad, pero también en el norte de la ciudad existen varios sindicatos, todo lo que es Chapinero, Chapinero Bajo, Chapinero Alto, pero aquí en Facatativá no es un secreto que somos el municipio de La Sabana con mayor afluencia de sindicatos. Entonces, sí me gustaría conocer un poco, por ejemplo, desde el punto de vista policivo de nosotros, La Dorada, por ejemplo, no sé si la figura del sindicato en La Dorada, claro que hay flexibilidad en los horarios, ¿sí? Entonces hay municipios donde para poder combatir esta figura del sindicato lo que han hecho es ampliar los horarios, extender los horarios precisamente para eso. Entonces, hay dos posiciones. Hay una posición que dice, como en el caso del municipio de Madrid, con todo respeto, si hay alguien de Madrid, con todo respeto, esto es netamente académico, que cuando hacen la extensión del horario, ¿sí?, lo que hizo fue aumentar los índices en temas, por ejemplo, de homicidios, ¿sí?, de riñas, de agresiones personales. Entonces, hay unos que sostienen que no es la solución, pero hay otros como Bogotá, hay otros como Facatativá, como Chía, ¿sí? No sé el caso de La Dorada, creo que también el caso de La Dorada, que al extender los horarios han visto una mejoría precisamente del tema del orden público. ¿Qué opinan ustedes con el tema? Pues, digamos que yo fui crítico inicialmente cuando llegué a La Dorada y vi que el horario iba a 4 o 5 de la mañana. Entonces yo, pero ¿cómo un horario hasta tan tarde? Y me supieron explicar, un señor mayor de la policía que era comandante allá del distrito, me supo explicar el tema y me dijo, es que la ampliación de horario no es de contexto general para el municipio, sino aquí tenemos una zona, la zona se llama la Avenida de los Estudiantes, para los que de pronto conocen La Dorada, los que no lo conocen, y es una zona únicamente de bares, discotecas, tiendas. Bueno, esa zona sí tiene ese horario especial, esa zona tiene ese horario hasta la madrugada, y ya le dio la razón a él, a la Policía Nacional y al señor secretario de Gobierno, de por qué. Ellos me explicaban, ¿no?, nos decían en esa mesa, decían, para nosotros es más fácil tener un control en una avenida de 10, 12 cuadras, de solo bares, discotecas, tiendas, bueno, todo el tema, tener controlada a la gente en esa zona porque estamos patrullando, hacemos requisas, hacemos control, podemos revisar cómo está funcionando, a sacar a la gente a la 1 o 2 de la mañana a que se esparzan por las diferentes tiendas
a que se vayan a sus casas a tomar, a generar problemas con sus vecinos, digamos, es más difícil controlar una ciudad, por ejemplo, que grande, La Dorada es una ciudad que alrededor casi de 100.000 habitantes, con una cantidad de barrios extendidos, y es muy difícil sacar nosotros toda esa gente que está en estas líneas a tomar a diferentes sitios, a poderlos controlar en una zona. Allá no existe el fenómeno de los sindicatos, doctor Llobea, no existe, no hay ese fenómeno de los sindicatos ni de los clubes. Lo que hay es simplemente ya establecimientos de comercio dedicados al expendio de licores, bueno, el esparcimiento, los bares, discotecas, tiendas, todo, y eso sirvió como un control. Obviamente, pues la verdad sí tiene un contexto social un poco complejo, pero es algo que ya viene, digamos, de temas armados, pero sí en esos de vez en cuando se presentan riñas, pero no se sabe manejar. Entonces yo sí creería que es una buena medida. Bueno, en el municipio de Chía, pues dada la cercanía a la ciudad de Bogotá, sí tenemos la problemática de los sindicatos. Entonces, evidentemente un sindicato, como ya lo referenciaba el doctor John Jairo, pues tiene otra connotación, y ellos, específicamente uno, que si los que han ido a rumbear a Andrés Carne de Res, es la variante entre Chía y Cota. Esa es la zona que Chía ha determinado en un horario de hasta las 3 de la mañana en el tema de la rumba, precisamente para tener controlado, como lo decía el doctor Daniel, a las personas que salen después de las 3, y que la policía y un grupo de seguridad que tiene contratado el municipio de Chía pues les pueda brindar esa seguridad de traslado hasta la casa. Adelante de Andrés Carne de Res, perdón la cuña, está el bar que está bajo la figura de sindicato, y se ha venido trabajando arduamente. Inteligencia de la policía ha estado ahí precisamente demostrando que no es un sindicato, que allá entran las personas, les cobran un cover, venden licor y que se pasan por la faja, perdóname la expresión, el horario de 3 de la mañana, y ahí tenemos videos que son las 9 de la mañana del siguiente día y siguen personas rumbeando ahí. Entonces, es una problemática muy, pero muy compleja que se está tomando los municipios grandes de la Sabana. Ya lo decía el doctor John Jairo aquí en Facatativá, Chía no ha sido ajeno a esta situación, repito, por la cercanía a Bogotá, y mucha gente de Bogotá se viene para acá, para la Sabana, Sabana Centro, Sabana Occidente, a terminar o a, como dicen, a rematar la rumba en esos sindicatos. Digamos que ha sido un trabajo muy arduo. Ya hemos enviado las respectivas comunicaciones al Ministerio de Trabajo, porque digamos que frente a esa figura, quien tendría la competencia de entrar a ejercer inspección, vigilancia y control, pues es el Ministerio de Trabajo. Entonces ha sido un trabajo muy difícil y que no ha sido expedito. Por el contrario, llevamos 2 años nosotros como personeros en este momento, y han sido 2 años en donde todavía no se ha logrado cerrar ese establecimiento. Yo creo que Facatativá ha sufrido la mutación de esa figura. Desde cuando era club, todos quisieron volverse club aquí en Facatativá. A través de la gobernación de Cundinamarca, en su momento, se comenzó el cierre de esos establecimientos y mutaron, como dice el doctor John Jairo, mutaron a sindicatos. ¿Qué problema nos trajo eso? De que se extiendan, como usted dice, en la rumba, de que se genere ruido que afecta al entorno de sus vecinos, de que las riñas que se generan dentro de esos, o que se generaban dentro de esos establecimientos, no llegaran a la riña sino al homicidio. Todo era muy reservado. Entonces una cancha de fútbol también la volvían un sindicato, para en el día funcionar como cancha de fútbol y en la noche volverlo discoteca. ¿En qué se ha avanzado en esa situación? En la ampliación de los horarios para mitigar un poco la entrada de las personas a ese tipo de establecimientos, y
que los establecimientos a los cuales se desemplearon los horarios nos ayuden también con la vigilancia. Eso es un avance que tuvo esta administración en poner en cintura también a los establecimientos de comercio y decirles: si ustedes quieren más trabajo, más ampliación de horario, colabórenos con la seguridad de la zona en la cual usted ejerce su actividad, y en compañía de la policía tenemos un trabajo articulado y ha funcionado con el transcurrir del tiempo. Han bajado los índices de riña, han bajado los homicidios y ha servido para impactar esos establecimientos como son los sindicatos. Es una figura bastante compleja. El Ministerio de Trabajo se ha lavado las manos y le ha dicho a los municipios: eso es problema suyo, eso no es mi problema, ustedes identifiquen. La Corte Constitucional ya ha emitido sentencias en las que dice: la competencia la tienen los señores alcaldes, inicien los procesos, identifiquen de que ellos son, no tienen la asociación sindical como tal, sino es un establecimiento abierto al público. Entonces son ese tipo de elementos que los municipios tienen que comenzar a jugar con esas herramientas que les han dado la Corte Constitucional, y pues en la desatención que ha tenido el Ministerio de Trabajo respecto a ese tipo de establecimientos, porque ni siquiera verifican las personerías jurídicas ni las actividades. Entonces es algo bien complejo que tiene que el Ministerio de Trabajo ponerle atención. Bueno, los inspectores de policía, la policía y el personal administrativo, secretarías de gobierno, secretarías de seguridad, por lo menos en Bogotá y otros municipios y en Facatativá, han hecho intervenciones con esta figura, pero entonces posteriormente a las intervenciones llegaban los procesos, las quejas, y se aperturaban los procesos disciplinarios. Entonces a los miembros de la fuerza, de la policía, de la fuerza pública, les iniciaban sus procesos disciplinarios por abuso de autoridad, extralimitación en sus funciones, e igual forma los inspectores de policía y los despachos de los personeros y de los procuradores provinciales y distritales llenos de quejas y de procesos disciplinarios, precisamente porque no se conocía esta figura del sindicato, de los clubes, de los sindicatos, y entraban a la fuerza a estos establecimientos públicos a hacer las verificaciones correspondientes. Varios funcionarios sancionados, varios inspectores, varios miembros de la fuerza sancionados, pero hace aproximadamente un mes, el doctor Daniel Moyano, estuvimos con el señor ministro de Trabajo en una mesa técnica en la Personería de Bogotá, y él dejó claro en los medios de comunicación, ¿sí?, que primero, no es una figura de sindicato conforme a como lo establecen las normas laborales, ¿sí?, y asociatividad, para unos fines específicos, primero. Segundo, lo que dice el señor inspector, el doctor Diego, que no es responsabilidad del Ministerio del Trabajo el revisar temas frente a lo que están haciendo, las actividades que ejercen estos sindicatos, sino que es responsabilidad de las administraciones municipales de acuerdo a su principio de autonomía, segundo, ¿sí? Pero tercero, que si fruto de esas actividades, de la actividad del sindicato, hay otras actividades aleatorias, ¿sí?, por ejemplo, el tener una discoteca, porque la norma no niega la posibilidad de que un sindicato pueda tener una discoteca, como puede tener un hotel, como puede tener cualquier otra actividad. Dentro de su actividad principal puede tener otras actividades subsidiarias y la ley lo permite, ¿sí? Pero cuando esa actividad trasciende a lo público, ¿sí?, como es el caso de un hotel, como es el caso de una discoteca, es allí cuando sí los miembros de la fuerza pública, nosotros las autoridades o la autoridad administrativa, nosotros como Ministerio Público, sí podemos intervenir. Es decir, que el ministro o el señor ministro del Trabajo
acaba de darle hace un mes, y salió por medios de comunicación también, y el comunicado se hizo con nosotros los personeros, dio la posibilidad para que, en el caso de Bogotá, la policía pueda ingresar a hacer su actividad de policía, sin importar si la actividad que está ejerciendo es de sindicato. Ya sabemos que no es de sindicato la actividad del expendio de bebidas embriagantes dentro de los distritos y dentro de los municipios. Muy importante. Termino con este tema y quiero que terminemos con este tema para dar puntualidad, para que sean muy puntuales con este proceso. Quiero hablar de competencias sobre este proceso de violación al ordenamiento territorial en lo que tiene que ver con las actividades, ¿sí? Llega, hacen una llamada a la policía y le dicen: es que está haciendo mucho ruido, hay una bolirrana, que ahora son muy famosas, hay una bolirrana en un conjunto residencial que no está dejando dormir. Entonces la policía acude, ¿cierto? Y acude, lo primero que hace es el tema de solución alternativa de conflictos, que hasta ahora también es muy famoso. Entonces, aplicando entonces el tema de la mediación, ¿cierto? Entonces, con el tema de la mediación, entonces le dice: venga, merced, vecina, vecino, por favor bájenme un poquito, ¿sí? Pero el policía no se da cuenta de que eso es un área que está totalmente restringida, ¿sí? Pero fuera de eso, en la llamada le dicen: pero además no cumple con las normas establecidas para ejercer esa actividad en el plan de ordenamiento territorial. Entonces, la policía llega y la policía puede solicitar el uso del suelo a ese tendero, puede solicitarle el uso del suelo a ese dueño de discoteca, a ese dueño de ese bar. Doctor Diego, primera pregunta. Segunda pregunta, ¿sí? Si no es competente la policía, entonces, ¿quién es el competente? Pero ¿cómo se activa esa competencia cuando es quien conoce primeramente, ¿sí? Es la Policía Nacional, segundo, ¿sí? Y la tercera pregunta, se utiliza la figura de la prevención, ¿sí? Como por ejemplo el llamado de atención a un tendero o a un dueño de discoteca o de bar, un llamado de atención para que con el tiempo pues que genere precisamente la posibilidad de tener los documentos correspondientes. Yo conozco el procedimiento, pero no lo quiero decir puntualmente, para que entendamos aquí, el auditorio también entienda un poco de lo que estamos y de lo que nos estamos refiriendo. Y voy a agregar una cuarta pregunta, ¿sí? Una cuarta pregunta, y es: ¿qué tipo de sanción, ¿sí? ¿Qué tipo de sanción genera el no cumplir con las actividades descritas en el plan de ordenamiento territorial? Ahora, en cuanto a nosotros los personeros, si hemos tenido esa experiencia, si nos han llamado, si hemos tenido que acompañar a los inspectores de policía, si hemos tenido que acompañar a la Policía Nacional, pero ¿cómo los acompañamos? ¿Cuál es esa función que nosotros tenemos para hacer un acompañamiento al cierre, por ejemplo, de un establecimiento de comercio abierto al público? Esas son las preguntas. ¿Sí? ¿Claras? Listo. Todos los establecimientos o actividades económicas tienen unos requisitos específicos que nos habla el artículo 87 de la misma ley 1801. El cumplimiento pues ya es de cada comerciante de esos requisitos. Yo le pongo un ejemplo cada vez que verifico una actividad económica. Yo le pongo un ejemplo a las personas que es un ejemplo que es más didáctico que cualquier otra situación. Yo le digo a la señora o al señor: señor, ¿usted qué necesita para manejar un carro? La licencia de conducción. Cuando usted maneja, primero tiene que sacar su licencia de construcción. Igual es para las actividades económicas. Para usted practicar o ejercer su actividad económica, primero tiene que tener la documentación. No es como anteriormente se tenía también el mito, que es que le dábamos 3 meses para que usted comenzara, y si funcionaba, entonces ahí sí que date los papeles. No, ojo, ya no. ahí lo voy a interrumpir, ojo con eso. Exactamente. Sí, eso es un mito. Entonces, no es que yo hoy voy me dio ser emprendedor, las ganas de ser emprendedor, y voy a poner la venta de repuestos en el garaje de mi casa.
pero no voy a la alcaldía, no voy a ningún lado, sino simplemente lo abro al público porque existe el mito de que tengo 90 días para poder sacar los documentos. Eso no es, Eso es mentira. real, es mentira. Eso es mentira. Entonces, ¿cuál es la competencia entonces de la Policía Nacional? Sí, la Policía Nacional puede ir a verificar la documentación del establecimiento, pero quien debe solicitar el uso de suelo es el inspector de policía. El artículo 92, numeral 12, nos dice eso, que el único competente para el cierre de un establecimiento de manera definitiva es a través del uso del suelo. ¿Qué nos dijo se me olvidó cómo el plan, el presidente Duque en su plan de desarrollo? Si no estoy mal, es el artículo 102 o 103 de ese plan de desarrollo, que eso se convierte en ley, de que la Policía Nacional no puede pedir el uso de suelo. El único que tiene competencia es el inspector de policía. Por ende, la policía puede suspender la actividad económica de manera temporal por cualquiera de los otros requisitos, menos por el uso. ¿Cuáles requisitos? ¿Cuáles? Unos, no todos, algunos. Bomberos, pero bomberos no lo trae el 87, pero sí hay una ley que nos dice que todos los establecimientos deben tener una certificación de los bomberos de la zona. Derechos de autor, condiciones sanitarias, por ejemplo, los que venden celulares, la autorización del Ministerio de las TICs, para los hoteles, el Registro Nacional de Turismo, condiciones sanitarias emitido por parte de las Secretarías de Salud. ¿Cuál otro nos trae? La comunicación de apertura al comandante de estación, y eso es algo que omite las personas y que da lugar a la suspensión temporal de la actividad económica. Entonces, esos son los requisitos por los cuales debe el comerciante basarse para practicar su actividad económica. La Cámara de Comercio. Entonces, el policía también tiene la facultad de verificar de que la actividad que se está desarrollando en el sitio sea acorde a la que está registrada en la Cámara de Comercio y que tenga compatibilidad con el uso de suelo. Porque es que, como dice el doctor John Jairo, usted tiene una bolirrana, pero el uso de suelo usted no le va a salir para vender expendio de bebidas para que sea un expendio de bebidas embriagantes, sino eso es un juego, entretención y diversión se llama. Y usted no puede colocar en la Cámara de Comercio de que eso es venta de bebidas embriagantes para consumo en el sitio, porque el uso de suelo lo prohíbe. Entonces, es un juego. Y, volviendo al principio de mi intervención, el artículo 92 es un juego de comportamientos. Son 16 situaciones por las cuales se puede hacer el cierre temporal de la actividad económica. Entonces, es un juego que tiene el comandante varias alternativas por las cuales usted puede verificar el cierre de la actividad económica. Es más, no es solamente ese artículo, nos vamos al 93 y al 94, en el que dice que hasta fumar en el sitio da lugar a la suspensión de la actividad económica, cuando no se prestan las garantías para los fumadores y los no fumadores. Entonces, creo que se ha dilucidado en esta intervención las 4 preguntas que me realizó el señor personero. Pero el tema es bastante amplio, es un tema que merece muchísimo más tiempo, que vamos a seguirlo desarrollando más adelante. Quiero, por cuestiones de agenda, ¿sí?, que concluyamos, que cada uno concluya. No alcanzamos a terminar el resto de las preguntas, pero que concluyamos porque tenemos ya que darle cabida a la conferencia. Un saludo muy especial al doctor José Omar. Gracias, doctor, por la invitación. También darle la bienvenida a los señores gestores de convivencia. Bienvenidos. Aquí también estas conferencias y este foro es de ustedes. Y también a todos los servidores públicos. Ese es el mensaje para los servidores públicos. La capacitación es importante. La capacitación es importante. Entonces vamos a concluir muy puntuales con la conclusión y es libre el tema. Bueno, la conclusión básicamente, como ya lo pudimos
ver en esta mañana es básicamente que pues, los municipios tienen que ordenar su casa antes de cualquier actividad, porque si no hay orden, si no hay ordenamiento territorial, pues los ciudadanos van a hacer de pronto las cosas que no deben ser y comienzan todos esos conflictos sociales. Ya lo hablaba el doctor Daniel Carreño, personero de La Dorada, y que conozco La Dorada por cuando trabajé en la agencia de tierras, esos múltiples grupos de personas que cogen lotes y se apropian de ellos y comienzan a armar sus casas. Entonces yo creo que la conclusión más importante, doctor John Jairo, es que los municipios tienen la obligación de ordenar su territorio. Yo concluiría, doctor John Jairo, y al honorable recinto, y es la importancia de que el Ministerio Público trabaje de la mano con las administraciones sin inmiscuirse en los temas administrativos, ejerciendo su función preventiva, ejerciendo su función disciplinaria, y también que sirva de ejemplo, digamos, para la sociedad en estos temas. En el tema, hablamos del tema urbanístico, de cómo podemos nosotros como Ministerio Público llegar a las personas, contribuir también con el funcionamiento de la administración municipal a través de las inspecciones de policía, hacer temas de prevención con la sociedad, de la mano con la administración. Como lo decía el señor procurador, yo creo que el Ministerio Público está más llamado a la prevención que a la misma sanción disciplinaria. Entonces yo considero que mi punto de vista es ese, para concluir, es la necesidad de que la administración aborde los temas de la mano con el Ministerio Público, cada uno dentro del respeto de sus funciones que se tienen. Yo creo que como conclusión es la importancia que tiene el apoyo o los seguimientos de los procesos o las actuaciones de policía por parte del Ministerio Público para garantizar la legalidad de sus actos. Es evitar conductas lesivas hacia los ciudadanos y que se garantice el debido proceso y, como decía el doctor Daniel, el principio de razonabilidad y legalidad dentro de las actuaciones que nosotros realizamos. Bueno, quiero agradecerles por haber asistido y quiero que les brindemos un gran aplauso a esta conferencia.